Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Poco a poco la Unión Europea, el Parlamento Europeo le va ajustando las cuentas a Cuba y le va pidiendo que cumpla con lo establecido y lo va sancionando de una u otra manera. Y me estoy refiriendo a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, que es el principal órgano político de esta organización y está integrado por algunos presidentes de grupos parlamentarios y por la propia institución que la preside. O sea, está el Parlamento Europeo y los grupos políticos parlamentarios. O sea, tiene un alto nivel esta conferencia. Pues bien, vamos a partir de acá a hacer un poco de historia. En noviembre del pasado año, una delegación de la Asamblea Nacional Cubana visitó esta institución y fue muy bien recibido, tal vez mejor de lo que se merecen estos que solo responden a los intereses del Partido Comunista y de la dictadura cubana. Pues bien, a partir de ahí se planifica una visita de parlamentarios europeos a Cuba. Cuba acepta, está de acuerdo en esta visita, pero ¿qué sucede? En esta ocasión no viene al frente de la delegación el señorito Josep Borrell, que es amigo complaciente de la dictadura cubana, que es un pusilánime y se las mide mucho para criticar a este gobierno. ¿Quién viene al frente de esta delegación? Javier Nar, crítico acérrimo desde hace décadas de la dictadura cubana. Pues bien, el designado, el puesto a dedo, el sin casa, el presidente, el títere, como usted quiera llamarlo, de Díaz-Canel, después de haber aprobado esta visita, la niega. A Cuba desde el 59 nunca la ha convenido ni nunca ha permitido que críticos de la dictadura visiten la isla. Solamente van aquellos de izquierda y algunos que ellos saben no van a cuestionar al régimen, no van a cuestionar a la dictadura, pero en este caso iba al frente Javier Nar y se pone bravito, se pone nervioso el Díaz-Canel y niega esta visita. ¿Qué pasa? El 29 de febrero de este año hubo una reunión en el Parlamento Europeo donde se pide, y vamos a leer acá y apoyarnos en algunos de los escritos, de los planteamientos que hace mi amiga Camila Acosta en un artículo publicado en Cubanet sobre el tema. Y dice que en febrero del año pasado pidió sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por Díaz-Canel y todos los responsables del encarcelamiento de presos políticos. Así como reiteró, escuchen, hasta el llamado a suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre el régimen y la UE por las constantes violaciones de los derechos humanos en la isla. Eso fue en febrero. Además de que solicita, estas son solicitudes, que se prohíba el acceso a miembros de la Asamblea Nacional Cubana y funcionarios del régimen cubano al Parlamento Europeo. Eso estaba ahí propuesto, estaba ahí pendiente. Pues bien, en esta conferencia de prensa, por abrumadora mayoría, escuchen acá, el Parlamento Europeo, mediante aprobación por mayoría de la conferencia de presidentes desarrollada el 13 de abril y el respaldo de la propia presidente del Parlamento Europeo, denegó, escuchen, indefinidamente la entrada a representantes del régimen cubano a sus instalaciones. Esto sale en Cubanet. Y el principal
promotor de esto fue el europarlamentario español Javier Nar. O sea, es una medida sin precedentes en el Parlamento Europeo. Veamos acá como lo que expresa Camila. Dice, la aprobación de la medida sin precedentes, al menos desde el fin de la posición común, fue dada a conocer por la ONG Prisoner Defender y supone que ninguna delegación o representante oficial del régimen o sus instituciones podrá entrar a las instalaciones del Parlamento Europeo. La medida no se hizo efectiva hasta esta misma semana y tendrá aplicación inmediata. Esta resolución se va a aplicar ya de inmediato. El llamamiento, o sea, el texto de esta solicitud también reitera, porque recuérdense que ha sido lo que se hizo el 29, fue una solicitud que fue aprobada esa solicitud. Ya se están aprobando algunas cosas de acá, se aprueba esto que tiene que ver directamente con prohibirle de manera indefinida a representantes del gobierno y de la Asamblea Nacional pisar en las instalaciones del Parlamento Europeo. Un golpe muy duro para la dictadura cubana, que poco a poco se le van cerrando los caminos, que poco a poco va demostrando la cara y la realidad de lo que son. Y son, señores, y lo he dicho mil veces, mafiosos en el poder, cobardes en el poder, vividores de su pueblo. Pues bueno, este texto reitera el llamamiento al Consejo para que aplique el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos, la denominada ley Magnitsky, y disculpen mi pronunciación, y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por Díaz-Canel, como la figura de mayor rango en la cadena de mando de la Fuerza de Seguridad cubana, y así como a otros funcionarios del gobierno cubano y todos los responsables del encarcelamiento de los presos políticos en Cuba, que son miles a través de los años, y en estos momentos hay casi 1000 presos políticos, aunque, como he dicho en otras ocasiones, ellos traten de desvirtuar el sentido de estas detenciones y nunca son juzgados por situaciones políticas, sino por le varían y le inventan una causa, le ponen testigos falsos. Bueno, de esto hemos hablado, pero como ven, el Parlamento Europeo sigue exigiendo que se tomen medidas, que se sancione a Díaz-Canel y a toda su grupo, a todos sus dirigentes, a los máximos dirigentes y a los responsables de lo que en Cuba sucede desde el orden de los derechos humanos, que Cuba, el gobierno, la dictadura cubana es una constante y permanente violadora de los derechos humanos, bajo el falso pretexto en algunas ocasiones de que tienen que actuar así por el embargo, ellos llaman bloqueo de los Estados Unidos, siempre están esgrimiendo esta situación. Entonces es momento de que paguen de una manera u otra por todo esto que están haciendo con el pueblo cubano. Y veamos acá otra situación. Veamos acá. Poco a poco se van tomando medidas contra la dictadura cubana, medidas que no van a resolver la situación en el país, pero van dando a conocer el criterio y lo que en Cuba sucede y cómo actúa el gobierno. Y me imagino que no les sea muy agradable tampoco a algunos parlamentarios que de paso visitan el Parlamento Europeo, llevan su pacotilla, viajan, visitan, conocen y hablan mal de los que desde Cuba o desde el exterior no comulgamos con el régimen. Y acá vamos a decir algo. Una de las... da risa, ¿no? Uno de los pretextos que puso Díaz-Canel para
que no visitara la delegación parlamentaria a Cuba era que Javier Nar era amigo de los terroristas. Es de esa, se recuerden esa lista que tiene youtubers, que tienen periodistas, que tiene activistas de los derechos humanos y que el gobierno cubano considera terroristas. Personas que en Cuba no tiraron ni una piedra contra el régimen. La oposición en Cuba hace años, los opositores en Cuba que actúan de manera pacífica. Y entonces todas estas personas que están en la lista que son consideradas terroristas, y bueno, por eso no puede Nar visitar la isla. No tiene nada que ver con que Nar sea amigo de estos influencers, de estos youtubers, de estos periodistas, de estos activistas, de estos partidarios de otros partidos políticos, tanto dentro como fuera de la isla. Tiene que ver con la posición crítica que ha tenido este señor con la dictadura cubana y no le iba a dar paños tibios, no le iba a pasar la mano como lo ha hecho Josep Borrell durante años. Este iba a ajustarles las cuentas y poner las cosas en su lugar y dar a conocer una vez más al mundo lo que en Cuba sucede. Por eso no dejaron que esta delegación visitara la isla. Cobardes siempre son, cobardes siempre han sido y cobardes serán. Aquellos que reprimen a su pueblo, aquellos que tienen sumidos a su pueblo en el hambre, en la miseria, que los presionan, que los detienen, que los expulsan de la isla, que los obligan por la situación económica a abandonar su patria y dejarlo todo atrás, son mafiosos y un día pagarán por lo que en Cuba han hecho. Un saludo a todos, hasta la próxima.